La pregunta es en este momento, ¿tienes tu guía ahí en tu lugar, en tu casa? Espero que la hayan imprimido. Lo recomendable es que la impriman para que siempre vayan haciendo anotaciones. En dado caso de que no tengan la forma de, pues de imprimirla, pues lo pueden ir anotando en su cuaderno y hacer las anotaciones que vayamos viendo aquí en la sesión del día de hoy. Pero de cualquier forma, pues ustedes pues traten siempre de hacer esta parte de tenerla, ¿no? Tenerla ahí cerca, tenerla con ustedes y que pues sigan estudiando. Que van en el transporte, pues una leidita a su guía. Que van con el maestro que les daba la materia de química y no le entendieron una pregunta. A ver, maestro, aquí está mi pregunta de química, apóyeme con esta que de plano no le entendí. Eh, que van a la casa de fulanito de tal con su amigo, llévense su guía. Esa es mi recomendación, siempre, en todo momento. ¿Ok? Entonces, pues vamos a dar comienzo a la resolución de esta guía de los 103 municipios 2022. Y tenemos esta primera pregunta. Les voy a pedir ahorita que traten, bueno, puesto que también quiero compartirla en YouTube. Ahorita no es necesario que ustedes marquen nada, Víctor. ¿Ok? Digo, no hay, sé que pues, les gusta participar, pero ahorita vamos a tratar de que las aclaraciones queden así, las anotaciones queden bien claras. ¿Vale? Entonces, para que no se distraigan ustedes también si en algún momento dado quieren volver a ver la resolución de la guía que va a quedar grabada. Ahorita se está grabando, ¿ok? Entonces, esto va pues ya para aquellos jóvenes que también quisieran acceder por lo menos a estas que vamos a alcanzar. No sé si alcancemos a resolver toda la guía, ¿ok? Bien, entonces tenemos esta primera pregunta que nos dice algo bien sencillo. La primer parte de conocimiento científico, que es la que que es con la que vamos a comenzar, está prácticamente revuelta, no viene por área específica o por materia específica. No viene biología primero, luego química, sino que vienen un poquito como que revueltas, ¿no? Las preguntas. Entonces, pues bueno, empezamos con esta pregunta y aquí lo más importante, y siempre les he dicho, es la lectura. Tengan mucho cuidado en la parte de la lectura, de la comprensión lectora, porque el examen tiene más que ver con eso, tiene más que ver con una capacidad de comprensión, no tanto con conocimientos per se, porque en algunas preguntas, ahorita ustedes se van a dar cuenta, ya les están dando la información, las respuestas, pero ustedes tienen que estructurar de acuerdo a lo que les están preguntando. Entonces, aquí lo más importante, vuelvo a repetir, no es que se acumulen los conocimientos, sino que tengan la capacidad de comprensión lectora y la capacidad resolutiva. Entonces, vamos a ver la primera pregunta que nos dice lo siguiente. Elige los organelos celulares exclusivos de las células vegetales. No vamos a resolver nada porque aquí lo principal, aquí lo ideal, antes de que ustedes comiencen a hacer cualquier cosa, es que entiendan el fundamento de este tipo de preguntas que se les está haciendo. Porque la pregunta no va a ser la misma en el examen. O sea, no puede haber una que otra que sea igual a la guía, pero no todas van a ser iguales. Entonces, no por eso van a decir, ay, el maestro dijo que la opción B era la respuesta correcta. No, no, jóvenes. Tenemos que entender el fundamento porque puede cambiar la pregunta relacionada con el mismo tema, pero cambia la pregunta. Entonces, aquí nos está pidiendo que se diferencie entre células vegetales y células animales. ¿Ok? Entre células vegetales y células animales. Seguramente ustedes han visto por ahí algunas imágenes pues de células vegetales y animales, ¿no? Seguramente han visto las diferencias entre una célula vegetal. ¿Qué diferencia a una célula vegetal de una célula animal? Que eso es lo que quieren. Para empezar, ya estamos hablando de un tipo celular que se llaman células eucariotas. Las células eucariotas son las que tenemos los humanos, pero también las tienen las plantas. Entonces, tienen una característica cada una de ellas, tienen características que las distinguen, son diferentes entre sí. No siempre vamos a encontrar células estructuralmente iguales, hablando de animales y vegetales. Tienen ciertas diferencias, ¿ok? Entonces, aquí la cuestión, pues sería que nosotros encontráramos esas diferencias, ¿ok? Nada más voy a hacer aquí, estoy aquí haciendo una captura para pues, pegarla ahí aquí está, ¿vale? Entonces voy a ponerla, a ver si se pega, espero que se pegue la imagen, déjenme ver si se
Sí, sí se guardó. Otra vez. Uy, creo que no. Bueno, si no la voy a tener que... Ahí está, sí se pegó. Vale, todo esto obviamente buscando en imágenes de Google, ¿eh? No, yo espero que YouTube no me quiera tirar el video por alguna cuestión de derecho, porque realmente tiene fines meramente educativos. Ok, entonces ya está. Veamos aquí una célula vegetal. Esta es una célula vegetal. Y pues me gustaría también que ustedes visualizaran. Voy a tomar otra captura de pantalla para que ustedes visualicen más o menos las diferencias entre una célula animal, ¿ok? Entonces, vamos a ver por otra parte una célula animal, ¿ok? Aquí está una célula animal, una disculpa ahí por las marcas de agua que aparecen, pero pues realmente pues, lo que nos interesa es ver esas diferencias estructurales y anatómicas, ¿ok? Entonces, ahí están las diferencias estructurales y anatómicas, ¿vale? De una célula vegetal y una célula animal. Vamos a ver rápidamente. Primero, de entrada, vean que tiene una pared, tiene una parte externa muy distinta. Si ustedes se dan cuenta, la célula vegetal tiene una estructura un poquito más geométrica. La célula animal no. Cuando yo les enseño a mis estudiantes cómo pudiera ser una célula si la pudiéramos ver, pues yo simplemente, no te preocupes por las palabras ahorita todavía no nos interesan, yo los voy a ir indicando. Los organelos. Lo que podemos pensar de una célula, sobre todo de una célula animal, nos puede llegar a la mente, nos llega a la mente el famoso huevo, los huevos estos que consumimos en el desayuno, en la comida, etcétera, etcétera. Son células en realidad, son células, obviamente son ovocitos o óvulos de las gallinas o de los pavos reales o de las aves que sean, ¿no? Y es una célula al final. Entonces, la misma estructura que tiene el huevo es parecida a las estructuras de nuestras células microscópicas. No las alcanzamos a ver, pero si las pudiéramos hacer muy grandes, probablemente tengan esa consistencia. Es como gelatinosa, como un poco, obviamente, pues, no sé, pudiéramos decir ese concepto de babosa, no sé. Esa es la forma de una célula, por lo menos una célula animal. A diferencia de las células vegetales que tienen un organelo muy importante que no les dan esa consistencia, sino es una consistencia un poquito más firme. Pues esa consistencia más firme, ¿quién creen que se las da? Pues esa consistencia la da este organelito que está señalado aquí, que es la famosa pared celular. Ahora, ¿la célula animal tendrá pared celular? Por lo menos la célula animal de los humanos no la tiene, no tiene pared celular, ¿ok? Hay otras células eucariotas, como las de los hongos, que sí pueden tener pared celular, pero su pared celular es de quitina. En el caso de las plantas, de los vegetales, pues su pared celular es de celulosa. Por eso nos damos cuenta que tienen celulosa, que es celulosa porque regularmente tiene pigmentos verdes y aparte el cuerpo no las puede digerir tan fácil. Entonces aquí estamos viendo una diferencia, por lo menos a simple vista, ¿no? La pared celular. Por otra parte, seguramente ustedes están viendo pues algunos otros organelos que no tienen una de las dos. Vamos a ver cuál es el otro. Por aquí nos está mencionando que la mitocondria es un organelo que lo que permite a la célula es darle energía. ¿Dónde está la mitocondria? Pues aquí en la célula animal es este organelito que está de color azul. Es la mitocondria, ¿ok? Ahora, la mitocondria tanto la tiene la célula animal como también la tiene aquí la célula vegetal. Entonces ya estamos viendo que la mitocondria sí la tiene, ¿ok? Digo, puede haber una pregunta que vaya encaminada a la mitocondria, ¿no? Y ya saben ustedes que tanto las células vegetales como las células animales tienen mitocondria. Aparte, este organelo es muy importante porque es quien lleva de alguna manera la respiración celular. Sin la mitocondria no es posible llevar a cabo la cadena respiratoria. Entonces, las dos células necesitan respirar, ¿ok? Obviamente su fuente de electrones es distinta, ¿ok? Pero prácticamente, pues, las dos respiran oxígeno, ¿vale? Ahora, vamos a ver qué pasa con el siguiente organelo que tenemos aquí, el número 2, que es el cloroplasto. El cloroplasto, como su nombre lo indica, el cloroplasto tiene lo voy a poner aquí, voy a lanzar esta flechita para acá,
tiene un pigmento de color verde, ¿ok? Porque tiene clorofila. Entonces, el cloroplasto es el encargado de llevar a cabo la famosa fotosíntesis, la fotosíntesis. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que los humanos llevemos a cabo la fotosíntesis, que tenemos células animales? Esa sería mi pregunta. ¿Habrá humanos que con el simple hecho de salir a la calle y levantar las manos como Goku y llenarse de energía, ya van a acumular energía como una batería recargable? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Por lo menos no hasta el momento, no hemos sido capaces, digo, evolutivamente todavía no somos capaces. Quienes sí son capaces son las plantas que tienen células vegetales tienen esta capacidad gracias al cloroplasto. El cloroplasto es un organelo que tiene la capacidad de absorber toda la energía lumínica del sol y a la vez fijar el dióxido de carbono para convertirlo después en energía en forma de ATP, ¿vale? A partir de la glucosa. Entonces, aquí está otra diferencia. Cloroplasto lo tenemos en la célula vegetal, pero no lo tenemos en la célula animal. Y podría seguir hablando de las demás, ¿no? La membrana celular, vean que la membrana es prácticamente la parte más externa de cada una de las células, ¿sale? Es la parte que permite el paso de los nutrientes, la membrana celular. Tanto una como la otra obviamente requieren nutrientes. También, en este caso, las células vegetales también tienen una membrana celular, también conocida como membrana citoplasmática. ¿Ok? Es necesaria porque esta membrana no es totalmente cerrada, no es permeable, impermeable. Tiene cierta permeabilidad que le permite pasar nutrientes que requiere la célula, ¿ok? Entonces, en este caso, la membrana celular sí la tienen las dos células. Y por último, tenemos otros organelos que son los ribosomas. ¿Cuál es la función de los ribosomas? Los ribosomas, digo, por aquí, están aquí muy cerca del aparato por el retículo endoplásmico. Están por aquí no se ven muy bien, pero acá están los ribosomas. Ahora, ¿cuál es la función de los ribosomas? Y con eso vamos a contestar si está en una o en la otra. La función de los ribosomas, pues, es estructurar proteínas, es generar las proteínas que son mandadas por el ADN, por los genes. ¿Qué proteína es la que quieres? Bueno, pues los ribosomas son el sitio de ensamblaje de los aminoácidos para formar proteínas. Los ribosomas se encuentran en este caso, en el retículo endoplásmico rugoso. ¿Vale? Principalmente bolizo. Bueno, por ahí ya se me fue, pero bueno, es el retículo endoplásmico, ¿ok? Entonces, ahí es donde se van a dar estos ensamblajes. ¿Qué pasa entonces con la célula animal? ¿Necesita proteínas? Claro que necesita proteínas, ¿no? Aquí está entonces el retículo endoplásmico, que ya me acordé, es el liso, retículo endoplásmico, también lo tenemos aquí. Los ribosomas están aquí en el retículo endoplásmico liso. Nada más déjenme borrar aquí esta. Ahí se me va a borrar todo. Vale, déjenme ver si se regresa. Regrésate, ahí está. Nada más le voy a poner aquí ribosomas encimado, porque si no se me va a borrar toda la imagen. Listo. Ahora sí, ya podemos responder a la pregunta número 1 de nuestra guía y observar cuáles son estos organelos que tiene una, pero que no tiene la otra. En el caso de la célula vegetal, pues ya vimos que tiene cloroplastos, la célula animal no los tiene. Efectivamente, la pared celular también no la tiene la célula animal, por lo tanto ya tenemos nuestra respuesta. En este caso sería la respuesta B, porque la opción 2 y opción 3 son los organelos celulares, que es lo que nos está preguntando, exclusivos, mucho ojo con esta palabra, ¿de quién? De células vegetales. Por lo tanto, mi respuesta es la B, ¿vale? Entonces, ya entendimos por qué. Ahora, puede cambiar la pregunta, pero ya por lo menos ya conocimos otros organelos y cuál es su función, por si nos llegaran a preguntar, ya no cuáles son los organelos que se diferencian, que son exclusivos de una célula de la otra, sino tal vez nos preguntan cuáles son los organelos que pertenecen a las dos. Y entonces ustedes ya lo saben, ¿no? En este caso, pues sería la mitocondria, la membrana y los ribosomas. Perfecto. Espero que esté bastante claro. Cualquier duda, los que están aquí en el curso pueden sin problemas anotar en el chat. Y pues bueno,
de esa manera pues podemos apoyar a todos y cada uno de ustedes. Ahora, veamos esta siguiente pregunta, que híjole, ¿cómo es de complicada para los alumnos que a pesar de que están en biología, sí, pues digo, la respuesta no es tan complicada para algunos, pero he visto jóvenes que a pesar de que ya pasaron todo el curso de biología, de la materia, y no solamente a nivel secundaria, sino también a nivel preparatoria, no entienden cuál es la nivel estructural biológica. O sea, la estructura prácticamente que compone a todos los seres vivos o los organismos, pues no hay de otra, ¿verdad? Es la unidad anatómica y funcional. Aquí en este caso es estructural, funcional, morfológica, pero también es fisiológica, ¿sale? Es la más pequeñita. Vamos a pensar desde el punto de vista unicelular. Vamos a pensar que esto es una bacteria. Vamos a ver una bacteria. Vamos a ver que una bacteria. Vamos a pensar que también puede haber organismos que no estén compuestos, perdón, organismos que tengan varias células, ¿vale? Y ya no son unicelulares, ya no serán unicelulares, podrán ser también pluricelulares. Pluricelulares. ¿Pero qué significa unicelular y pluricelular? Pues que obviamente tenemos una célula, estos organismos solamente requieren una célula, y hay otros que tienen muchas células. Dentro de estos organismos pluricelulares, pues entran, pues prácticamente entra nuestra especie, ¿no? En este caso nosotros pertenecemos al reino Animalia, pero pues también entra el reino Plante, ¿sale? El reino Plante, el reino Fungi, el reino, bueno, ya estos reinos ya como tal se están quedando fuera porque ahora lo que se utiliza son los dominios, pero bueno, para que quede claro, ¿no? Los hongos, las plantas, los animales, etcétera, etcétera, tienen más de una célula. No porque tú tengas, en este caso, como la bacteria, una sola célula, quiere decir que no seas un organismo. Definitivamente es un organismo, ¿sale? Porque tiene por lo menos la unidad estructural. Ahora, mucho ojo con lo siguiente. Mucho ojo con esto, porque esto también puede ser que les pase, ¿vale? Por aquí yo voy a poner lo siguiente, voy a poner por aquí algo que ustedes conocen muy bien, que es un famoso virus. Los virus son más pequeños que las células. Los virus no son células, son complejos moleculares, tienen proteínas, tienen ADN, tienen algunas biomoléculas, pero no tienen la capacidad de autorreplicarse por sí mismos. Para que un virus infecte requiere de la maquinaria celular y entrar a una bacteria, a una célula animal, al humano, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los virus no se consideran, están como que en este limbo de entre si son seres vivos o no, pero definitivamente bajo la parte de que no son capaces de reproducirse por sí mismos, sino que requieren de otro organismo, entonces no pueden ser, voy a quitar esto, no pueden ser, no se consideran seres vivos, ¿vale? Porque son más pequeños y no se pueden replicar. Por lo tanto, bajo esta pequeña explicación, porque les pueden preguntar sobre virus, si son seres vivos o no, o si tienen la capacidad o las características que componen a los seres vivos, pues obviamente los virus no se consideran seres vivos, ¿ok? Las bacterias, los hongos, los animales, las plantas tienen células. Entonces, para que tú puedas considerarte un ser vivo, tendrás que tener células, ¿ok? Entonces, ya eso es claro. Una célula, una bacteria tiene una célula y lleva a cabo sus funciones. Un humano tiene todas sus células, tiene varios tejidos, pero cada una de sus células lleva a cabo esas funciones, ¿ok? Por lo tanto, obviamente la unidad estructural, pues obviamente es la célula. Esta sería la opción correcta. ¿Ok? Voy a revisar aquí en el chat de los jóvenes que nos están acompañando. Ok, sí. Pues suele ser confundida esta. Muy bien, exactamente. Pues esta pregunta a veces muchos ponen la opción A. Muchos jóvenes ponen la opción A porque piensan que es la unidad básica de la materia. La confunden con esta cuestión de química. En el caso de química, lo que por lo menos hasta nivel secundaria y preparatoria manejamos como la unidad básica de la materia es el átomo, ¿vale?
pero es en química, no en biología. En biología, la unidad estructural es la célula, por lo tanto, la respuesta correcta es la C, ¿vale? Si ya les preguntaran sobre la unidad básica de la materia o pues prácticamente lo que consideramos como lo indivisible en la materia, pues entonces sí sería el átomo. Muy bien. Y con eso aclaramos perfectamente por qué no sería la respuesta A. Perfecto. Si no hay dudas, como siempre, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver la siguiente. Esta está bastante sencilla, no creo que haya complicación. Dice, selecciona los órganos del aparato digestivo. Ahora, en la guía no viene este esquema, obviamente. Este esquema, pues de nuevo, pues, lo saqué de la web y pues lo pongo para dar la explicación. Y nos pone varios órganos, estructuras del cuerpo humano y nosotros simplemente tenemos que elegir la que pertenece al aparato digestivo. Puede ser, vamos a ver, miren, por ejemplo, aquí en la primera opción nos dice que los pulmones, ¿no? Pues obviamente los pulmones no pertenecen al aparato digestivo, sino a qué aparato, pues, al aparato respiratorio, ¿no? Entonces los pulmones definitivamente no son. La boca, fíjense bien aquí, tengan mucho cuidado, porque a veces podemos pensar que la boca y los dientes todavía no pertenecen a ese aparato digestivo. A veces solamente pensamos que es lo que tenemos en el estómago, pero el proceso digestivo comienza ¿desde dónde? Comienza desde la masticación. Desde ese momento inclusive empieza el proceso digestivo gracias a nuestra saliva, porque nuestra saliva tiene enzimas que lo que hacen es degradar azúcares y empieza ya ese proceso ya digestivo desde la boca, ¿ok? Entonces la boca ya es una de las partes que pertenece al sistema digestivo. Obviamente para el proceso de masticación, que también es parte de este proceso digestivo, pues se requieren los dientes. De hecho, el principal problema de que las personas tengan situaciones digestivas es que no hay una buena masticación. Por eso hay que ir al dentista, pues para obviamente tener una buena digestión, porque si no, obviamente al cuerpo le cuesta más trabajo. Después ya tenemos el intestino grueso, que obviamente si ustedes lo ven aquí en el esquema, pues sí, definitivamente pertenece al sistema digestivo. El estómago en general, pues de igual manera, pues sería parte, ¿no? De este caso, del sistema digestivo. Y obviamente, pues la nariz, pues no entraría, el cerebro no entraría y el corazón no entraría. Por lo tanto, nuestra respuesta sería la opción B. Aquí no habría problema, por lo menos con este aparato. Ahora, si nos preguntaran de otro aparato, pues obviamente hay que conocer nuestro cuerpo, hay que conocer cuáles son esas estructuras y de esa manera, pues obviamente poder responder de manera clara a cada una de las preguntas. Ok, pues bueno, no sé, creo yo que hasta este punto, pues está bastante sencillo este examen, ¿no? Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, distingue cuál modelo atómico corresponde a la siguiente definición. Nos da esta definición. El átomo se compone de dos partículas con cargas eléctricas opuestas, en donde las partículas con carga negativa giran alrededor del núcleo en órbitas circulares definidas. Ahora, aquí podemos tener, seguramente la mayoría de los jóvenes que van en la secundaria han visto los modelos atómicos. Los modelos atómicos, pero puede haber una pequeña confusión entre dos modelos atómicos que hay ahí. Vamos a ver las diferencias entre uno y otro. Voy a hablar de los tres modelos para que, por si te preguntan de algún otro, pues tú ya sepas cuál es, ¿ok? A ver si me da el tiempo antes de pasar a la segunda parte, ¿ok? Vamos a ver. El primer modelo lo voy a poner de la siguiente forma. Voy a poner una pequeña, esto es una esfera, representa una esfera. Y lo que está aquí adentro le voy a poner un gran signo positivo. Este primer modelo, obviamente, estoy hablando de aquí del primer modelo atómico, que fue el de Thomson. Es el primer modelo atómico que existió. Bajo el modelo de Thomson, él consideraba que un átomo era como un panqué, ¿sale? El panqué era la parte positiva, ¿vale? Tenía carga positiva, bajo experimentos se entendía que había cargas positivas, pero también había cargas negativas, y él decía que el átomo era como un panqué, pero que también tenía otras cositas que hacían que se fueran muy lejos de una
un lugar con carga negativa, es decir, como que rebotara. Entonces él decía, bueno, ¿por qué están rebotando? Si se supone que el pan que es carga positiva, pues bueno, debe de tener también cargas negativas. Bueno, pues estas cargas negativas, él las considera que eran como pasas. Y por eso es que este famoso modelo se le considera como el modelo de panque con pasas. ¿Sale? Entonces esto pues representaría un panquecito con pasas, ¿ok? Entonces donde las pasas representan las cargas negativas y el pan representa la carga positiva. Este fue el primer modelo, el modelo de Thomson. Después hubo una persona que hizo unos experimentos que se dio cuenta de que cuando bombardeaban una lámina de oro, lo bombardeaban con un material radiactivo. El material radioactivo traspasaba la lámina de oro. Entonces decía, ¿cómo puede ser posible eso? Si el modelo de Thomson dice que el átomo es compacto y que no debería de haber espacios entre una parte y la otra, entonces quiere decir que probablemente el modelo de Bohr haya una separación entre lo positivo, ¿sale? Y lo negativo, ¿sale? A este modelo, pues obviamente es el famoso modelo de ¿quién? Este modelo es el modelo de Bohr, ¿ok? Entonces Bohr bajo sus experimentos, lo puse muy aquí, voy a borrar esto. El modelo de Bohr, entonces, indica que los electrones están separados ¿de quién? Del núcleo positivo. Se encuentran muy separados del núcleo positivo. Entonces, el modelo de Bohr, pues podemos pensar bajo su experimento que ocurría precisamente esto. Que ocurría lo siguiente, que cuando obviamente iban las partículas, estas algunas atravesaban, otras se desviaban y otras también se desviaban, pero con menor ángulo. Estas son probablemente las que chocaban con los electrones, otras chocaban con los protones, y por lo tanto, entonces hay una distancia entre el núcleo positivo y los electrones. Pero después hay una variante de este modelo, esta variante la da la siguiente persona, el cual dice que las órbitas no son circulares, sino son elípticas. Este modelo es el famoso modelo atómico ¿de quién? Pues de Rutherford. Entonces, bajo la definición que nos están dando, la primera parte que nos está diciendo, ¿sale? Es que hay cargas eléctricas opuestas, hay dos partículas, tanto en como en todos los modelos hay cargas positivas y negativas, en donde las partículas con carga negativa giran alrededor, es decir, aquí ya giran alrededor, aquí giran alrededor del núcleo, pero la diferencia es que son órbitas circulares. Eso es lo que nos va a dar la respuesta. Por lo tanto, el modelo atómico sería el de Bohr por las órbitas circulares. Esa es la diferencia. Digo, aquí mis elipses están horribles, pero esa es la respuesta, la del modelo atómico de Bohr. ¿Vale? Vamos. Perfecto. Vamos a ver, entonces, ahora tenemos esta opción que nos pregunta lo siguiente. ¿Cuál opción contiene únicamente metales alcalinos? ¿Cuál opción contiene únicamente metales alcalinos? Para poder contestar a esta pregunta, sí, digo, y quienes ya han estado bien más involucrados con esta cuestión de la tabla periódica, pues seguramente no tienen ningún problema. De hecho, está súper bien, bien diferenciado entre una y otra pregunta. Pero para eso sí necesitamos siempre hacer un análisis de la tabla periódica, ¿no? Lo ideal siempre es hacer ese análisis de la tabla periódica para saber en dónde pudiera estar esta cuestión, ¿no? De los elementos y de las familias y de los grupos. Porque de esa forma, pues es más fácil, obviamente, pues definir, ¿no? Dónde pudiera encontrarse todas estas respuestas. Déjenme ver, ya no me dio tiempo de pegarla antes, pero bueno, voy a tratar de copiarla de acá, de este lado, para que ustedes vean un poquito, pues, de qué se trata esto de las familias y los periodos de lo que les estoy hablando. Digo, ya muchos ya lo saben, pero no, vuelvo a repetir, puede ser que no nos pregunten no por los metales alcalinos, puede ser que nos pregunten ahora por el grupo de los halogenuros
o nos pregunte por los gases nobles, ¿ok? Entonces, cualquiera de esas puede ser la pregunta, ¿sí me entienden? Entonces, tampoco nos podemos confiar y, está súper fácil esta pregunta. Yo puedo, ya sé qué opción es la de los metales alcalinos, pero vamos a imaginar que nos pueden hacer otra pregunta, ¿no? Entonces, siempre, ustedes no se confíen, ¿vale? No se confíen. Vamos a ver si se pega aquí la tabla periódica. Según yo hice una captura de pantalla. Ahí está, mira. Nada más que tarda un poquito. Bien, vamos a hacerlo un poquito más grande para que ustedes la alcancen a ver. Bien, aquí está la tablita periódica. Ahí está. Listo. Entonces, la tabla periódica se divide obviamente en grupos y familias, ¿no? Los grupos pueden ser, los grupos van en vertical y las familias van en horizontal, ¿ok? Entonces, ¿cuántas familias tenemos? Pues tenemos 7 familias. Tenemos 7 familias. 7 familias, ¿ok? 7 familias que son pues todas estas de aquí son las familias, ¿vale? Y son 7. Y tenemos grupos, pues sí, tenemos los famosos grupos. Bueno, en realidad, perdón, ya aquí ya tengo un pequeño error bastante garrafal. Estos no son las familias, estos son los grupos. Periodos. Vamos a ponerle periodos, más bien. Se me fue la onda. Hasta el mejor cazador se le va la liebre. Familias, perdón. Las familias. Tenemos 2 familias en general, que serían, una es esta, la familia B, la familia A, que sería desde estas de acá, pero también estas 2 son familias A, ¿ok? Son las familias A. Y tenemos 8 familias A y tenemos estas familias B. También las familias B son conocidas como grupos cortos, ¿no? Como familias cortas, porque tienen menos elementos por cada familia. Y estas son las familias largas. Ahora, ¿qué tenemos en la familia 1? Pues en la familia tenemos a los alcalinos, los metales alcalinos. A diferencia de los metales de transición, que son los que están en la familia B, pues estos son muy reactivos, son metales que reaccionan muy fácil con el agua. Entonces, si al agua alguno de estos metales o lo combinas con estos metales alcalinos, es muy peligroso porque pueden explotar. Entonces, a estos se les llaman metales alcalinos. La familia 2, la familia 2A, ahí tenemos a la familia de los metales alcalinotérreos. Esta sería la familia de los metales alcalinotérreos. O sea, de entrada ya sabemos cuáles son los alcalinos, ¿no? Estos serían los alcalinos, sería la familia 1A, que es a donde pertenecen nuestras respuestas, es donde ya tenemos la respuesta, que sería la respuesta C. Aquí no hay problema, litio, que está aquí, litio, voy a poner acá, sería litio, el sodio y el potasio. Aquí no hay ningún problema. Pero después tenemos a los alcalinotérreos, ¿ok? Tienen características, obviamente, hasta cierto punto alcalinas, pero bueno, ya entran en otra familia, que son los alcalinotérreos, el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, etcétera, el bario y el radio. Y después ya tenemos a la familia del boro, tenemos a la familia del boro, de los carbonoides, de los nitrogenoides, de los halogenuros, etcétera, 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 ¿ok? Entonces, aquí tenemos hacia la derecha, vamos a tener familias que obviamente tienen mayor electronegatividad, es decir, es más fácil que atraigan a elementos menos electronegativos, es decir, que suelen tener cargas positivas como las 2 primeras familias, ¿ok? Entonces, estos son los alcalinos y estos son los alcalinotérreos, pero aquí en la pregunta, pues lo más importante es diferenciar lo que son estos que son los metales de transición, que son muy diferentes, estos metales de transición son muy diferentes a los metales alcalinos. ¿Cuáles son sus diferencias? Pues sus diferencias tienen que ver principalmente con los enlaces que forman. En el caso de los metales de transición, forman enlaces de tipo covalentes metálicos, y en el caso de los alcalinos casi siempre están unidos con elementos no metales y forman enlaces iónicos en los que hay un metal y un no metal. Voy a ponerles rápidamente un ejemplo porque esto les va a servir de bastante. El más famoso es la famosa sal de mesa, el cloruro de sodio. Vean que aquí tenemos un metal alcalino de la familia 1
y un no metal de la familia 7A, ¿ok? Entonces, estos son más electronegativos y estos son más electropositivos porque suelen tener cargas positivas. Entonces, este tipo de enlace se llama enlace iónico, ¿vale? Lo van a estar, probablemente lo veamos en otras preguntas que nos hagan aquí en esta misma guía. Enlace iónico, y por ejemplo, el cloruro de, puede ser el yoduro de potasio, ¿vale? Puede ser el yoduro de potasio, también se pueden con los metales de transición, pero principalmente lo forman más estos, ¿no? Esos metales sí los podemos encontrar en su estructura de compuestos, su estructura podemos encontrar al hierro, podemos encontrar al cobalto, al níquel regularmente no unidos a un no metal, ¿ok? Eso es lo que solemos encontrar en la naturaleza, pero con los alcalinos casi siempre van a estar unidos a otros, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el yoduro de potasio, el fluoruro de litio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí no hay ningún problema. Bien, pero bueno, la respuesta al final era la respuesta C. Les digo, ya la sabíamos desde un principio, pero sí me interesa que ustedes los identifiquen. Ahora, ¿por qué les pido que los identifiquen? Porque vean que aquí tenemos otra familia. ¿Cuál es esta familia? La familia A. La opción A, la del helio, la del neón y el argón, a la familia de qué? De los gases nobles, que es la familia 8A. Esta es la familia 8, 8A, que son los gases nobles, ¿ok? Entonces te pueden preguntar sobre los gases nobles, ¿no? En lugar de preguntarte cuál opción pertenece a metales alcalinos, cuál pertenece a gases nobles. Y es esta última familia que ya tiene completo su octeto, y por lo tanto no reaccionan. Son gases que no reaccionan tan fácilmente. Bien, y después tenemos el carbono, silicio y estaño, que aquí ya pues estarían un poquito, estaríamos hablando de otra familia, que sería la familia 4A, que es la familia de los carbonoides. Esta es la familia de los carbonoides, ¿sale? Es muy distinta la familia de los carbonoides a, obviamente, la familia de los metales alcalinos, ¿ok? Bien, entonces ya vimos cuáles eran estas tres familias, estas tres opciones y a qué familias pertenecían. ¿Perfecto? Bien, entonces pues ya está. Vamos a pasar a la siguiente, vamos a darle un poquito de velocidad para tratar de ver la mayoría de las preguntas. Y vamos a ver la siguiente. Aquí es de comprensión lectora. Aquí debemos de seleccionar la frase que sea correcta de acuerdo aquí a las particularidades de la materia, ¿no? A las características de la materia. Y específicamente tiene que ver con los estados sólido, líquido, gaseoso, ¿ok? Entonces, en las dos últimas nos hablan del estado gaseoso y en las dos primeras nos hablan del estado sólido y líquido. Probablemente si nos están hablando del estado sólido y líquido, entonces pues entren en la opción. La única cuestión sería, ¿cuál? Vuelvo a repetir, en esta nos están hablando del estado sólido y aquí nos están hablando del estado líquido. Entonces ya están. ¿Cuáles son los tres estados de la materia? Ustedes ya lo saben, es el estado sólido, líquido y gaseoso. Aquí ya lo sabemos, ¿no? Esos son los tres estados de la materia. ¿Qué nos están indicando estas frases? Bueno, para continuar, en las dos últimas nos está indicando que tenemos un estado gaseoso y de nuevo un estado gaseoso. Entonces aquí la cuestión sería, la incógnita, me imagino que sería aquí. Todavía no las leemos, ¿sale? Ahora, ¿qué nos dice en la primera? Cuando una sustancia se encuentra en estado sólido, las partículas que la componen se encuentran arregladas de una forma muy compacta y ordenada. Aquí podemos pensar perfectamente en un hielo. Quiere decir que las partículas, bajo lo que nos está comentando la frase y el estado de la materia, efectivamente están acomodadas de manera geométrica las partículas y están muy compactas, están muy unidas unas contra otras. ¿Por qué? Porque hay más energía, están más fuertemente unidas por sus enlaces, ¿no? Y por sus electrones. Pero ¿qué pasa con el estado líquido? Cuando una sustancia se encuentra en estado líquido, las partículas que la componen se encuentran arregladas de una forma muy compacta y ordenada, o sea, como que lo repite. Cuando una sustancia se encuentra en estado líquido, las partículas que la componen se encuentran arregladas de una forma muy compacta y ordenada. ¿Qué pasa con el líquido? Vamos a pensar en el estado líquido
¿qué empieza a pasar con las partículas? Las partículas empiezan a moverse. ¿Por qué? Porque aumenta la energía cinética. Y entonces estas partículas ya no están ni compactas ni ordenadas, ni compactas ni ordenadas. Entonces, de entrada, esta respuesta ya la voy a empezar a descartar porque me está volviendo a mencionar lo que pasa en el estado líquido. ¿Y qué pasaría en el estado gaseoso? Por obvias razones, por ejemplo, en una nube, ¿qué va a pasar? Todavía las partículas se encuentran más separadas unas de otras y por lo tanto tampoco se encuentran ordenadas ni tampoco se encuentran compactas. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que pasa con la 3, la opción 3. Las partículas de una sustancia en estado gaseoso siempre tendrán un arreglo desordenado. Perfecto, esta sí es correcta, es una aseveración correcta. La primera también era una aseveración correcta. Y la última nos dice, las partículas de una sustancia en estado gaseoso se encontrarán más lejos unas de otras, que es lo que mencionábamos en este ejemplo. Efectivamente, si se encuentran más lejos una de la otra, entonces estamos hablando de un gas. Y por otra parte, nos dice que a diferencia de una sustancia líquida que se encuentran más cerca, que es lo que veíamos en este ejemplo, donde las partículas se encuentran más cerca. Quiere decir que esta es nuestra opción también correcta. Entonces ya tenemos las 3 opciones que nos están dando, la 1, la 3 y la 4. Por lo tanto, mi opción que elegiría en este caso sería la B, ¿ok? Aquí lo más importante es leer y entender esta parte de la cinética en este caso, molecular. ¿Qué significa la cinética? Qué tan rápido se mueven mis partículas y qué tan lejos o compactas se encuentren estas partículas, qué tan intrínsecamente se encuentren una de la otra. Muy bien, entonces aquí pues hay que estudiar un poquito esta parte de las propiedades de la materia en los estados sólido, líquido y gaseoso, si es que todavía aún no queda claro. Perfecto. Muy bien, efectivamente, Víctor, aquí ya nos estás dando la respuesta de acuerdo al esquema que estamos poniendo. Vamos a ver la siguiente pregunta. Vamos a ver la siguiente pregunta, que de nuevo es una pregunta de leer, ¿vale? Es una pregunta de leer, si se dan cuenta. Selecciona los factores que se deben a qué se deben las diferencias en el siguiente experimento. Y entonces nos dice, vamos a irla leyendo, aquí es de comprensión lectora totalmente. Si colocamos un barco de papel sobre una piscina, este se hundirá unos cuantos milímetros de la superficie. Y si lo impulsamos hacia adelante, llevará cierta velocidad. Vale, ok. Quiere decir que es un barco, un barco de papel. Ahí está muy feo mi barco, vamos a hacerlo un poquito. Y es un barco de papel, va en el agua, sin problema, ¿no? O sea, si lo empujo, va a alcanzar una velocidad y obviamente una dirección, ¿vale? Es un poquito de física. Dice, si hiciéramos el mismo experimento en una alberca, ¡ay, órale! Una alberca llena de miel. Ah, perfecto. Entonces aquí cambia el fluido. Ya estaríamos hablando de miel. Esta es miel. Esta es miel. ¿Sale? Esta es miel y esta de acá arriba era agua. Es decir, H2O. Vale. Y pues obviamente vamos a volver a tener el mismo barquito, pero ¿qué dice sobre el barquito? ¿Qué dice sobre el barco? Nos dice que si hiciéramos lo mismo con el barco que se hunde en miel, se hundirá menos, ok, sí, pues se hundirá menos porque obviamente la miel pues obviamente no tiene la misma tensión, bueno, cambia inclusive la tensión superficial, y es más fuerte obviamente, y también se moverá mucho más lento. Ok, pues obviamente esto tendría que ver con la fricción, ¿no? También con la fricción. Ok, entonces de aquí tenemos que elegir las opciones que nos está dando, la de fricción, fuerza gravitacional, de la flotación y de la densidad. ¿De qué nos está hablando? ¿De qué concepto nos está hablando? Cuando nosotros empujamos el barco, cuando le damos un empuje, obviamente, dependiendo de los líquidos, va a haber mayor fricción. ¿Dónde va a haber mayor fricción? Obviamente en la miel. Entonces, ya aquí estamos hablando de una primer característica que, si observamos, está en las 3 opciones. ¿Ok? Sería la fricción. Luego nos habla de la fuerza gravitacional. Aquí la pregunta es, ¿qué tiene que ver la fuerza gravitacional con el barco? Pues en este caso difícilmente estábamos hablando de fuerza gravitacional, porque no estamos hablando de caída libre, no estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme, no estamos hablando de nada que tenga que ver con que un objeto se encuentre por un momento en el aire, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí esta parte quedaría pues obviamente
exenta. Entonces, ok, aquí definitivamente la fuerza gravitacional no tendría que ver. Aquí nos hablan de que si el barquito se hunde más en el agua, aquí está un poquito más hundido, ¿sale? Entonces estamos hablando de la flotación y porque obviamente está en una hay más fricción que en la otra, pues bueno, tiene que ver con la famosa densidad, ¿sale? En este caso sería la densidad. Entonces, pues bueno, ya tenemos aquí otra propiedad y entonces nuestra respuesta sería la 1, la 3 y la 4. La respuesta correcta sería la opción C. ¿Vale? Aquí es más de leer, ¿eh? Es una cuestión de leer. Creo que esta pregunta no tendría por qué causarles ningún problema a ninguno de ustedes, ¿vale? Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es la pregunta 8. Las siguientes reacciones químicas son de óxido-reducción, excepto ¿qué es el óxido de reducción? El óxido de reducción es cuando perdemos o ganamos electrones, ¿ok? Es cuando perdemos o ganamos electrones. Es decir, hay un cambio estructural, hay un cambio en el que una molécula está cambiando. Vamos a pensar, voy a poner un ejemplo bien sencillo, que aquí, por ejemplo, nos estaba diciendo de la fotosíntesis, pues voy a ponerlo de manera química. ¿Qué ocurre en el caso de la fotosíntesis? Una planta absorbe una molécula, un compuesto que se llama dióxido de carbono, que a través de la luz se va a descomponer para formar otra cosa que se llama glucosa, ¿vale? Va a formar glucosa más oxígeno. Muy bien, pues bueno, el oxígeno, vamos a ver qué le pasó. El oxígeno, al momento de despegarse de aquí, ya no va a tener carga. Su carga va a ser, obviamente, su carga eléctrica va a ser 0. Pero aquí, cuando hablábamos de que estaba unido con el carbono, tenía una carga de -2. Quiero que entiendan qué es el óxido de reducción, ¿sale? ¿Qué está pasando aquí? Entonces voy a poner aquí las semireacciones. Aquí en este caso, el oxígeno que estaba formando al O2 tenía una carga -2. ¿Qué le pasó entonces? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a esta molécula? Pues que perdió electrones, ¿sale? Que perdió electrones porque ahora ya no tiene carga. Perdió esos dos electrones. Recuerden que los electrones se representan con carga negativa. Por lo tanto, ¿qué pasó? Pues al final perdió esos 2 electrones. No los ganó, sino que los perdió. Y cuando se pierden, a ese proceso le llamamos oxidación. ¿Ok? A ese proceso le llamamos oxidación. En cambio, cuando ganamos, que en este caso el carbono, eso fue lo que le pasa, porque la glucosa es una molécula más grande de aproximadamente 6, me parece que son 5 carbonos, 5 o 6, bueno, C5H10 u 8, no me acuerdo bien de la molécula. Ahorita la verdad se me fue pero tiene más carbonos. Entonces, ¿qué le va a pasar? Pues va a ganar más electrones porque está ganando electrones del hidrógeno y del oxígeno y además en el mismo carbono. Y a este proceso de ganancia de electrones se le llama reducción. Entonces, en un proceso químico regularmente vamos a obtener va a ocurrir este proceso. ¿Se pierden o se ganan electrones? Cuando se pierden, se llama oxidación. Y cuando se ganan, se llama reducción. Cuando algo se oxida, como una manzana, cuando entra en contacto con el aire y cambia de color, a ese proceso lo llamamos oxidación. Cuando un metal entra en contacto con el aire, con la humedad, pues pierde electrones y lo vemos físicamente cuando el metal se empieza a romper muy fácilmente o a poner amarillento, cafecino, y obviamente pues pierde esos electrones. Entonces a eso le decimos oxidación, ¿vale? Entonces esperemos que se entienda esto. Lo mismo pasa cuando quemamos combustible, jóvenes, cuando quemamos combustible, ¿vale? Prácticamente todas ocurre este proceso específico, pero aquí tenemos que hablar de una reacción. Tenemos diferentes reacciones en este caso. En este caso nos está dando diferentes reacciones, pero una no es de óxido reducción. ¿Cuál es la que no es de óxido reducción? Ya dijimos que quemar un combustible, al romperse las moléculas, estamos hablando de
una reacción óxido-reductora, ¿ok? Óxido-reductora. Y en la fotosíntesis acabo de dar todo el proceso químico, ¿no? También, entonces, óxido-reductora. Por lo tanto, la que se descartaría sería el bicarbonato de sodio con vinagre. ¿Por qué? Porque esta es una reacción en la que tenemos un ácido más una base. ¿Qué pasa cuando nosotros combinamos un ácido más una base? Pues siempre se va a formar una sal más agua. Dejamos de tener ácido, dejamos de tener un pH básico y entonces obtenemos una sal y el agua. Las sales en cuanto a su alcalinidad y acidez son neutras, ¿sale? Por lo tanto, a esta reacción le vamos a llamar ya no de óxido-reducción, sino de neutralización. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú te tomas un sal de uvas, tomas bicarbonato de sodio? Ocurre un proceso en el cual estás reduciendo la acidez estomacal por medio de ¿qué? Pues la reduces gracias a que estás consumiendo una pastillita que tiene una base, ¿vale? Puede ser el sal de uvas picot, el bicarbonato de sodio, el alcacerse, todas estas medicinas o medicamentos que se utilizan para reducir la acidez estomacal, ¿ok? Entonces, por lo tanto, esta no es oxidorreducción, por lo tanto, mi respuesta correcta sería la B, ¿ok? Entonces, sí lleva un poquito, aquí sí, pues tenemos que conocer qué es lo que está ocurriendo en cada una de las reacciones para poder definir cuál era la de óxido, la que no pertenece a óxido-reducción. Muy bien. No sé si aquí los que están conmigo, jóvenes, tengan alguna pregunta, algún cuestionamiento, alguna... Ok, Ticia, bueno, no te preocupes. Bien, muy bien. Vamos bien con esta parte. Ya entendimos cuál es el proceso de óxido de reducción. Perfecto. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Que sigue siendo de química. La siguiente reacción química corresponde a la corrosión de un metal cuando es expuesto al aire. Ya lo hablamos un poquito. Entonces, ¿qué pasa con el hierro? El hierro, cuando está en contacto con el oxígeno, se va a convertir en óxido de hierro. Eso cafecito que se desprende tan fácilmente, pues bueno, es de alguna manera, pues una sustancia que ya no tiene las mismas propiedades que tenía el hierro metálico, el hierro puro. Entonces, lo que va a pasar es que se va a oxidar y se va a convertir en óxido de hierro. Esa es la reacción, fácil y sencilla. Pero nos está preguntando cuáles son los estados de oxidación inicial. Esto es bien sencillo. Un metal, cuando se encuentra prácticamente en su estado puro, siempre su carga neta va a ser igual a cero, casi siempre. De hecho, de casi todos los elementos que se encuentran en un estado, por decirlo puro, es decir, en forma de molécula o de átomo, no formando un compuesto, es decir, no formando combinaciones, perdón, con otros elementos, entonces su estado de oxidación suele ser igual a cero, porque ¿por qué? Pues porque no hay carga en este caso. Entonces aquí el estado de oxidación del hierro va a ser cero. ¿Qué le pasa al hierro una vez que se une al oxígeno? Va a cambiar, obviamente, en este caso va a perder sus electrones y los va a ceder al oxígeno. Va a cederlos al oxígeno y se va a convertir en +2. Entonces aquí tenemos las semirreacciones, el hierro que tenía un estado de oxidación cero, ¿qué va a pasar? Va a perder sus 2 electrones, hierro 2 más, y va a perderlos. ¿Por qué? Porque los estará cediendo ¿a quién? Al oxígeno, ¿ok? El oxígeno adquiere esos 2 electrones que tenía el hierro y pierde esos electrones. Aquí, por ejemplo, exactamente. Ahora, el oxígeno, obviamente, también como está en estado puro, por decirlo de alguna manera, está en un estado puro, voy a quitar esto, están en un estado puro, también su carga, pues obviamente neta será cero. ¿Por qué cero? Pues porque obviamente la suma de sus cargas va a ser igual a cero. Tenemos 2 oxígenos, el oxígeno más
va a ser aquí, uno va a funcionar como -2 y el otro oxígeno va a funcionar como +2, entonces esto va a ser igual a oxígeno igual a 0, ¿ok? Vale, digo, esto es, me metería un poquito más en esta parte, no quiero abordar tanto tiempo en esta parte, pero bueno, ahí está. Entonces, pues bueno, el oxígeno, por lo tanto, ¿qué le va a pasar? Al oxígeno le pasa lo contrario. El oxígeno va a ganar 2 electrones provenientes ¿de quién? Pues del hierro, ¿vale? Y entonces se va a convertir de oxígeno con estado de oxidación 0 a un oxígeno con estado de oxidación -2, ¿vale? Así de fácil y de sencillo. ¿Por qué? Porque uno se oxida, en este caso, ¿quién es el que se está oxidando? El hierro es el que se oxida y el oxígeno es el que se reduce. ¿Por qué? Porque ¿qué le está pasando? Pierde electrones, el hierro pierde electrones, que ya lo habíamos mencionado, y el oxígeno gana electrones. Por lo tanto, entonces nuestra respuesta debería de ser ¿cuál opción? ¿Vale? ¿Cuál opción sería aquí? ¿Cómo, de qué estado pasa? Pues ya aquí me lo está dando, ¿no? Pasa del estado 0 al estado 2 más. Por lo tanto, mi respuesta para el hierro sería la opción C. La pregunta 9, ¿vale? Bastante sencilla, pero digo, si no entendemos de los estados, qué es la oxidación y qué es la reducción, pues obviamente nos va a costar un poquito de trabajo, ¿ok? Muy bien, voy a tratar de clarificarlo, puesto que Daniela me está diciendo que por ahí queda un poquito difícil. Pero para ello voy a apoyarme de algo, porque sí me imaginé, siempre digo, ya bajo experiencia, sé que por aquí suele haber un poquito de problemas. Vale, voy a pasarme acá de este lado primero, para que ustedes entiendan de dónde sale eso del 2 más y del 2 menos, porque digo, suele pasar que aquí es donde se les complica. Vamos a ver una página que es interactiva para entender un poquito sobre los átomos, ¿vale? Me voy a pasar de este lado. Voy a pasarme de este lado. Voy a crear un átomo, ¿vale? Voy a crear un átomo para que ustedes lo entiendan perfectamente. Voy a crear un átomo. Aquí le voy a poner una serie de neutrones y le voy a poner sus protones. ¿Qué determina al elemento o el número atómico? Lo determinan, vean, los protones. Si yo le pongo un protón, entonces estamos hablando del hidrógeno. ¿Vieron? Si le pongo otro protón, va a cambiar de elemento. Ahora estaremos hablando del helio. El hidrógeno tiene número atómico 1, el helio tiene número atómico 2. Vean cómo pasamos del 1 al 2 por el número de protones. Si yo le pongo otro protón, pues obviamente vamos a pasar al siguiente elemento de la tabla periódica, que es el litio. Adivine qué va a pasar si yo le pongo otro protón. Pues vamos a pasar al siguiente elemento, que es el berilio, y adivinen qué va a pasar si le vuelvo a poner otro protón. Vamos a pasar al siguiente elemento, que es el boro. ¿Vieron? Bastante sencillo esa parte, ¿no? El número de protones, los protones son de lo que determinan de qué elemento estamos hablando. Ahora, los neutrones, pues bueno, estos, pues obviamente, pues van a estabilizar las cargas, van a estabilizar la carga que se encuentra en el núcleo. Y pues bueno, ahorita voy a poner la misma cantidad, ¿vale? Voy a poner la misma cantidad de protones que de neutrones. 2, 4, 5, 2, 4, 5. Ahora, ¿de qué estoy hablando cuando hablo de un átomo neutro? Es decir, que no tiene carga. Pues bueno, estoy hablando de que tiene la misma cantidad de ¿qué? De cargas positivas que de negativas. En el caso del boro, pues como tiene 5 cargas positivas, deberá de tener 5 cargas negativas. Y entonces lo convierto en un átomo neutro. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta por qué se convierte en un átomo neutro? Porque tiene la misma cantidad de electrones que de protones. ¿Qué le está pasando al hierro en este caso? ¿Qué le pasó al hierro en este ejemplo? ¿Qué le está pasando al hierro? Pues el hierro está en este estado elemental, en este estado donde no hay carga. Es precisamente lo que le está pasando. Está neutro tal cual el boro. El boro tiene 5 electrones y en el núcleo tiene 5 protones. ¿Qué pasa con el hierro? Lo mismo. El hierro tiene una carga. En este caso, el hierro tiene una carga. Déjenme ver por acá. A ver si lo alcanzo a ver. Ay, es que no lo alcanzo a ver. Tiene una carga neta, perdón, un número atómico de 20.
26. Su número atómico es 26. Quiere decir que debería tener 26 protones y por lo tanto 26 electrones. ¿Qué le pasa a este elemento? ¿Qué les pasa a los elementos para que digamos que se oxidan o que se reducen? Bien sencillo. ¿Qué creen que van a perder o van a ganar, jóvenes? Pónganmelo ahí en el chat, los que están aquí conmigo. Pónganmelo en el chat. ¿Qué creen que le va a pasar a un elemento cuando se oxida o se reduce? ¿Cuál de sus partículas elementales, de sus partículas, protones, neutrones y electrones, va a perder o ganar? ¿Cuál creen que sea la que pierda o gane? Pónganlo ahí en el chat, jóvenes. Muy bien, por ejemplo, ahí ya pusieron que los electrones. ¿Los demás qué piensan? Inclusive los que están viendo esta clase grabada, esta clase a través de YouTube, ¿qué piensan? Ustedes pongan también en el chat, aunque sea asíncrona su respuesta, ya no esté en el momento, pues respondan a la misma, ¿no? Perfecto. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Voy a quitarle ahora un electrón a esto. Y vean lo que pasó aquí. Vean lo que pasó aquí. Ya dejó de ser un átomo neutro y se convirtió en un ¿qué? En un ion positivo. ¿Por qué positivo? Porque tenemos ahora más protones que electrones. ¿Cuántos protones tengo? Aquí me lo está indicando. Tengo 5 protones y 4 electrones. Por lo tanto, su carga es positiva. ¿Qué pasó aquí con el hierro? ¿Qué le pasó al hierro? Tenía 26 electrones y 26 protones, pero ¿cuántos electrones perdió? Perdió 2. Ahora ya no tiene 26 electrones, tiene 24 electrones porque perdió 2 y se convirtió en un ion positivo, ¿vale? Porque perdió electrones, es decir, tiene más protones ahora que electrones, ¿vale? Voy a regresarme de este lado para hacer algo más o menos parecido con el boro. Voy a quitarle otro electrón, le voy a quitar otro electrón, ¿vale? Ahí está. Y ahora sigo teniendo un ion positivo. Pero ahorita vamos a ver bueno, vamos a ver, aquí sí quiero que aparezca la carga neta. Ahí está, 2 más, ¿vale? Le voy a volver a poner el electrón, vean, más 1 y cuando le vuelvo a poner todos sus electrones, ¿cómo queda? 0, carga neta, tenemos la misma cantidad de protones que de electrones. Voy a volver a quitar los 2, como en el hierro, quito el electrón 1 y quito el electrón 2 y cambia el número de oxidación, perdón, el número de carga, ¿vale? La carga pasa 2 más. ¿Vieron qué sencillo? Eso es precisamente lo que le ocurre al hierro. El hierro está perdiendo electrones y por lo tanto, al perder sus electrones, se está oxidando. Caso contrario, al oxígeno, ¿qué le está pasando al oxígeno? Está ganando electrones. Vamos a verlo con el mismo modelo. Vamos a ver qué pasa si yo agrego más electrones que de la cantidad de protones que tiene. Aquí estamos de acuerdo que tenemos la misma cantidad de protones que de electrones. Tenemos 5 electrones, 5 protones, tenemos un átomo neutro. ¿Qué le pasó al oxígeno? Pues que ganó 1 y 2 electrones. Por lo tanto, ahora su carga es negativa, porque ahora ya tienes más electrones que protones. Y eso es precisamente lo que le está pasando al oxígeno. Ganó 2 electrones, ¿vale? ¿De dónde los ganó? Pues del que los perdió. ¿Quién los perdió? Pues el hierro se los cedió. El hierro, pues no es tan fuerte, electronegativamente hablando, se los cede al oxígeno, el oxígeno los gana y por lo tanto, pues queda de esa forma. ¿Bien? Queda esta forma en la que el hierro pierde 2 electrones, por lo tanto su carga ya. Ok, entonces les comentaba que al final de lo que en este tipo de reacciones de lo que te tienes que acordar es que los elementos cuando se encuentran en esta forma, sobre todo los elementos metálicos, ¿vale? A menos de que no nos lo especifiquen, tienen pues cargas obviamente neutras, ¿sale? Es decir, casi siempre los elementos, las moléculas, los elementos estables que no están reaccionando, tienen cargas neutras. Recuerden esto bien. Quiere decir que obviamente ya no van a reaccionar tan fácil con otros elementos, ¿ok? No van a reaccionar con otros elementos, ¿ok? Entonces,
el hierro pues va a tener carga cero, el aluminio va a tener carga cero cuando esté en estado metálico, el oro y todo, casi el oxígeno, etcétera, cuando vengan así en esta forma, ¿ok? Entonces ya, si están cero y obviamente se unen para formar un compuesto, pues obviamente está ocurriendo lo que les mencionaba. Uno se está oxidando y el otro se está reduciendo. Uno gana electrones, el otro los pierde. El que los gana es más electronegativo, como el oxígeno, y el que los pierde es más electropositivo, es decir, va a tender a convertirse en un ion obviamente positivo por la pérdida de electrones, ¿vale? Eso es lo que ustedes tienen que recordar para que puedan responder a estas preguntas sin ningún tipo de problemas. Perfecto. Pues bueno, ya nos alargamos bastante. Yo pensé que iba a ir más rápido. No, de eso, oxígeno de hierro, Víctor. Pero eso ya es más de nomenclatura. Aquí no nos están preguntando de nomenclatura. Víctor, ¿me apoyas tantito con tus flechas que dejaste ahí, por favor? Gracias. No, ahorita por lo menos de nomenclatura, hasta lo que llevamos, no nos están preguntando, ¿vale? Digo, y creo que, y qué bueno, porque nomenclatura es uno de los temas que más les cuesta trabajo. Es como el inglés, les cuesta bastante trabajo la nomenclatura química. Ojalá que no vengan esas preguntas, porque son de los temas que más les cuestan a todos los alumnos, y inclusive pues a algunos profesores, pues luego a veces no lo quieren ver. Ahora vamos a ver, dice, ya entramos en la parte de lo que llamamos el método científico. Esta pregunta está relacionada con el método científico y nos ponen un caso. Dice, hay estudios que demuestran que ciertas alergias se producen debido a la interacción con el polen. ¿En qué parte de una investigación debe de documentarse acerca de las especies que podrían ser causantes de este tipo de alergias? A ver, vamos a entender primero qué nos está diciendo al principio. Dice, ok, nos habla de algunos estudios, ¿vale? Que demuestran que ciertas alergias se producen, nos dice que ciertas alergias se producen, las alergias se producen debido a una interacción con el polen. Vale, hasta ahí todo tranquilo. Ahora nos pregunta en qué parte de una investigación, o sea, nos está preguntando sobre en qué paso tal vez del método científico debe documentarse acerca de las especies que podrían ser las causantes de este tipo de alergias. Ok, nos pide que las especies de este tipo de alergias que provocan las alergias. Perfecto. Entonces, pues bueno, obviamente, pues tendríamos que conocer los pasos del método científico. Los pasos del método científico, pues son los siguientes. Hay variantes o puede variar dependiendo del área, dependiendo del tipo, dependiendo de muchos otros factores de investigación, pero bueno, bajo lo que nos está comentando aquí, pues bueno, regularmente empezamos con una observación, ¿no? El primer paso del método científico es una observación. Entonces aquí la observación pues podría ser que las alergias, ¿no? A ver, pues alguien observa que hay gente que tiene alergias y dice, pues voy a investigar por qué tienen esas alergias, ¿no? Ya lo observé, que si en cierta época del año tienen alergias, ¿no? Luego, después de esa observación, la persona va a hacer una hipótesis, suelen hacer hipótesis. Pues ahora, probablemente las alergias sean causadas por un tipo de polen, ¿vale? Es como que de alguna manera, dar una respuesta sin todavía experimentarla, refutarla, a la observación perdón, y aquí me faltó un paso. Digo, vuelvo a repetir, aquí puede variar, pero aquí me faltó un paso, perdón. Oye, ya, aquí me faltó el planteamiento del problema, que sería la pregunta, ¿por qué por qué las personas sufren de alergias? Alguien se pregunta, oye, ¿y por qué sufren de alergias en ciertas épocas del año? Esa sería la pregunta. Y entonces hay que generar una posible respuesta. Esa posible respuesta se le llama hipótesis. Hipótesis. Pero aquí, por ejemplo, son las variaciones que les comentaba. Entre el planteamiento del problema y la hipótesis, habría una variante, digo, por lo menos en el método científico
propuesto en un principio en la forma más pura, solo hablamos de 5 o 6 pasos, pero ya en una investigación ya tenemos que introducir algo que se llama el marco teórico. Y ese marco teórico va entre el planteamiento del problema y la hipótesis. ¿Por qué? Porque el marco teórico es lo que nos va a dar un poquito más de información para que nuestra hipótesis pues tenga cierta cercanía a la probable verdad, ¿vale? A la probable explicación de nuestro proceso de investigación. Entonces, pues bueno, ya después de esta hipótesis, pues obviamente sigue algo que se llama la experimentación. Una vez que nosotros ya dijimos, bueno, pues por algunas especies de, no sé, de plantas que tienen el polen, pues puede ser que tengan las alergias. Entonces hay que experimentar, hay que comprobar, hay que refutar si nuestra hipótesis es válida o no, si se cumple o no se cumple. Y una vez que tú ya hiciste tu experimentación, que ya hiciste tu desarrollo, tu método de investigación para ya experimentar, pues bueno, vas a generar algo que se llaman resultados. Resultados, ¿sale? Se generan los resultados, que simplemente serían los datos que te arroja en la experimentación, puros, tal cual, sean buenos, sean malos, sean apegados a tu hipótesis o no sean apegados a tu hipótesis, son tus resultados y así se tienen que arrojar. Y finalmente, ya con esos resultados, pues al hacer el análisis vas a generar una conclusión y esa conclusión es si se cumple o no se cumple la hipótesis. A ver si cabe por acá, la voy a poner por acá, a ver si todavía sale en la pantalla. Esta sería tu conclusión, ¿sale? El último paso del método científico serían las conclusiones, ¿vale? Que las conclusiones me van a indicar si se cumple o no se cumple la hipótesis, si se cumple o no. Si los resultados no refutan, desmienten la hipótesis, la falsean, pues hay que volver a plantear otra hipótesis, ¿no? Plantear otra hipótesis y volver a experimentar y sacar resultados, volver a llegar a otra conclusión. ¿Ok? Pero esos serían los pasos del método científico de manera general. Ahora, entonces, ¿en qué parte de la investigación debe documentarse acerca de las especies que podrían ser causantes de este tipo de alergias? Pues obviamente la única parte donde pues entra el planteamiento y la hipótesis sería, en este caso, el marco teórico, porque estamos hablando de la información, en este caso de la información necesaria para saber qué especies son las causantes. No, mi objeto de estudio en este caso no es saber qué especies exactamente son las que pudieran ser, sino más bien ver que sean las causantes. Ya nada más ver que sean las causantes, entonces me voy a poner a investigar, pues bueno, cuáles podrían ya estar en el marco teórico como parte de los antecedentes que ya alguien más ya las haya investigado. Y por eso, pues es que mi respuesta correcta sería la respuesta A. Pero bueno, ya vimos los pasos del método científico. Si me preguntaran sobre otro paso del método científico, pues ya puedo yo de alguna manera, pues más o menos ir viendo el orden de este método científico y de cómo poder responder a alguna otro tipo de pregunta relacionado con el tema. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Bien. Ahora dice aquí, después del consumo de ensaladas en un restaurante se reportaron infecciones intestinales. Identifican qué parte de un protocolo de investigación se da una posible respuesta a las causas de estas infecciones. Vale, después del consumo de ensaladas en un restaurante se reportaron infecciones intestinales, ¿ok? Vale, entonces probablemente les hizo daño una ensalada. Identifican qué parte de un protocolo de investigación se da una posible respuesta a las causas de estas infecciones. Entonces, bajo lo que acabamos de ver anteriormente con los pasos del método científico, pues, ¿cuál sería la respuesta? Pues definitivamente sería la formulación de la hipótesis, ¿no? Porque pues, es darle la posible respuesta a mi planteamiento del problema, que en este caso, pues el problema, pues, es la causante, ¿no? La causa de las infecciones. Este sería mi planteamiento. Este es el planteamiento. ¿Vale? Y después del planteamiento que hay que dar, pues obviamente ya ahora sí hay que generar una hipótesis.
Por lo tanto, pues obviamente mi respuesta pues es la B, sin problemas, ¿sale? Mi respuesta es la B, que sería en este caso la pregunta 11. Bien. Está muy relacionada con la anterior. Entonces la explicación ya me sirvió. Bueno, de nuevo tenemos esta parte del método científico. Distingue en cuál paso del método científico comprobarías la eficiencia de una vacuna. En este caso me está pidiendo que yo, pues de nuevo, pues vaya a ver si funciona. Entonces hay que comprobar la hipótesis. ¿Cómo compruebo la hipótesis? Pues recuerden que la hipótesis, ya una vez que se plantea, pues hay que llevar a cabo este paso que es la experimentación. Pues mi experimentación sería mi comprobación de la hipótesis, ¿sale? El comprobar que mi hipótesis fue verdadera o no. Entonces, este sería mi resultado, porque es la experimentación. La formulación de la hipótesis, la posible respuesta y el planteamiento del problema, ya lo vimos, es la pregunta que nos hacemos a una observación que ocurrió anteriormente. Perfecto. Vamos a ver la pregunta número 13. Vale, vamos a entrar en esta cuestión ya de la notación científica. ¿Cuál valor corresponde a un año luz de distancia usando la notación científica? Considera que un año luz es igual a 9,408 y luego tenemos 9 ceros de kilómetros. Es un numerote, ¿no? Déjenme ver si lo puedo leer. Serían millones, 100 millones, 1,000 millones, 408,000 millones, entonces serían como 9 billones, ¿no? De kilómetros. Ok, estos números cuando son demasiado grandes los tenemos que reducir a algo que se llama notación científica. De esta manera, pues suele ser más práctico. Esto ya lo vieron seguramente en matemáticas, pero pues vamos a ver cómo contestar a este tipo de preguntas. Aquí está, la verdad, está pues relativamente sencillo en el aspecto de que tenemos que considerar solamente los dos primeros dígitos, ¿sale? La notación científica indica que nosotros pongamos un punto después del primer número, ¿no? Entonces sería 9,4, por ejemplo. Y de ahí consideramos la cantidad de decimales que hay bajo este punto hipotético que estamos poniendo, ¿sale? Y considerar cuántos hay, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? Y lo multipliquemos por 10, 9,4 por 10 y la cantidad de dígitos que hay después del punto, 9,4 por 10 a la 12. En este caso, esta es la respuesta B. Esta es la notación científica, obviamente, cuando hablamos de números que no son que no son decimales, ¿sale? No son decimales, no consideramos aquí puntos decimal. ¿Qué rayos? Se me fue la pregunta, ¿vale? Entonces, nuestra respuesta correcta en este caso sería la respuesta B, ¿vale? Así de fácil y sencillo. Simplemente pongo un punto y cuento la cantidad de dígitos que hay después del punto y eso correspondería a mi potencia y siempre lo voy a multiplicar por 10. Vamos a pensar que yo tengo, ahorita vamos a poner otro ejemplo, que yo tengo 1,000,000 y lo quiero representar en notación científica. Si tengo 1,000,000, la notación científica sería 1, porque acuérdense que aquí pongo el punto, 1 por 10 y la cantidad de dígitos que hay después, 1 por 10 a la 6. Así de fácil. Vamos a pensar que quiero la notación científica del número 100, Pues simplemente 1 por 10, ¿a cuánto? Pues a la 2, ¿no? 1 por 10 a la 2. Y pues claro, 10 por 10, pues me debe de dar 100, así de fácil y de sencillo. Y así con cualquier número, ¿eh? Por más grande que sea, siempre es el punto y contar la cantidad de dígitos que hay hacia la derecha y ponerlo en forma de potencia y multiplicado siempre por 10. Y ya está. De esta no nos debemos de llevar mayor tiempo. Quitamos nuestros apuntes, por favor, nuestras anotaciones. Gracias. Ahora vamos a pasar al diámetro aproximado de un átomo. Aquí ya nos está dando ahora la notación científica, pero nos la está dando de una manera, ¿cómo? Nos la está dando ya primero desarrollada en notación científica
pero aparte aquí hay una variante, a diferencia de la anterior, de la notación científica anterior, si ustedes se dieron cuenta en la anterior, no teníamos signos negativos, ¿sale? No tenemos signos negativos, por lo menos en esta notación científica, porque estamos hablando de números enteros. Aquí sí tenemos, quiere decir que ya estamos hablando de números decimales, ¿ok? Entonces, tenemos que elegir la respuesta que nos dé este número. Y aquí prácticamente pues sería lo mismo. Mi recomendación pues es que lleguemos hasta este lado, ¿no? Hasta el punto, hasta el último número y ahí contemos. Ahí contemos en este caso cuál sería la respuesta correcta. Vamos a contar los ceros que hay después del 5, ¿ok? Digo, los dígitos que hay después del 5, que sería el último número. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí tenemos 11. Vamos a ver cuántos tenemos en la opción C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 dígitos después del último número de mi punto hipotético que también voy a poner aquí para contar y de esa manera, pues saber cuánto debería de ver aquí en mi potencia. Esto lo descarto porque me está diciendo que es a la menos 10. Entonces aquí no, si aquí fuera a la 2.5 por 10 a la 10, ok, entonces sí lo cuento, sí considero esta. Entonces este en automático queda descartado, porque cuando tenemos una notación científica a la menos 10, estamos hablando, recuérdenlo siempre, de números decimales, ¿ok? De números decimales. Entonces aquí cuando hablamos de números decimales, quiere decir que la notación científica se verá de esta manera. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Puesto que es a la menos 10, debe de haber 10 dígitos después de mi último número y hacia la izquierda después del punto. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por lo tanto, mi respuesta correcta será la C. ¿Vale? Así de fácil y de sencillo. Vamos a hacer el caso contrario. Vamos a pensar que ahora yo tengo 1 por 10, como en el anterior, 1 por 10 ahora a la menos 6. Ya no lo tengo a la 6, sino a la menos 6. ¿Cómo represento esto? Pues sería lo mismo. Esto sería igual a 0. Y 6 ceros, ¿no? ¿Vale? Bueno, 6 dígitos antes del último número. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y mi último dígito sería aquí, este punto hipotético que no iría ahí, simplemente lo estoy poniendo a manera de que nos podamos guiar y entonces quedaría de esta manera, ¿vale? 6 ceros y mi 1, a diferencia de si lo tengo como positivo, 1 por 10 a la 6, pues ¿qué sería? Sería 1,000,000, ¿vale? El 0 no cuenta, no cuenta en el aspecto, no cuenta el punto, el 0 después del punto decimal del lado izquierdo en la notación científica, porque en este caso estamos hablando de decimales, ¿ok? De números decimales. Porque si yo pongo un 1 del lado izquierdo del punto, entonces ya no estaría hablando de números decimales, ya estaría hablando de unidades. Acuérdense de sus clases de matemáticas de primaria, de por ahí de segundo, tercero, donde veían unidades, decenas, centenas, milésimas, se me fue unidades, decenas, centenas, millonésimas y así, ¿no? Ya estamos hablando de números enteros. Aquí estamos hablando de decimales, cuando hablamos de notación científica negativa, ¿ok? Cuando va la potencia en forma negativa. Entonces no se cuenta, definitivamente, porque mi punto imaginario lo estoy poniendo aquí. Y entonces yo cuento a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el punto. ¿Ok? No cuento este 0 porque este ya sería de unidades. Y entonces mi notación científica ya no tendría esta razón, ya no tendría una razón negativa, ya tendría una razón más parecida a esta de este lado. ¿Ok? ¿Vale? Esa es la manera correcta. Muy bien. No sé, espero que no haya dudas hasta ahí. Vamos a poner un caso para aclarar esta parte. Vamos a pensar que este tiene dos números. Vamos a pensar que tiene un 10, así, 10.00000 y otros 4 ceros. 4 ceros y el 25, así de esta manera. Pues este número no lo podría representar en notación científica, ya no tendría caso de que lo representara en notación científica porque son 10 enteros y
una muy, muy pequeña cantidad decimal. ¿Sí me entienden? Ya no tendría caso, ya no se representa en forma de notación científica, porque tengo 10 unidades, entonces pues ya no lo podría multiplicar por, o sea, sería 1 por 10 a la cero, ¿no? O sea, no, definitivamente no tiene razón ya esta parte. O sea, es un ejemplo, ¿no? Entonces, por eso pues no contaría este cero, porque estos ya serían unidades. Y si hubiera unidades, pues ya no tendría la razón, no tendría razón que yo hiciera una notación científica. Así de fácil, de sencillo. ¿Sale? Bueno, ya está.